¿Alguna vez os habéis preguntado qué hay realmente detrás de un análisis de inversión profesional? Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en las entrañas de una tesis de inversión para ver cómo se construye pieza por pieza. Y para ello, usaremos como ejemplo el análisis que Zenón Busenthal realizó sobre Meta. Antes de empezar, una aclaración importante. El objetivo de este análisis es puramente didáctico. Queremos entender el proceso, la estructura y la lógica que sigue un analista profesional. No se trata de una recomendación de inversión, sino de aprender a interpretar la información financiera de una forma ordenada y coherente. Este contenido es únicamente informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún tipo. Puede haber sesgos o errores. La información puede quedar desactualizada, por lo que considera la fecha de publicación de este vídeo. A tu propia investigación y consulta a un profesional autorizado antes de tomar decisiones. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total del capital. Muy bien, pues vamos a ello. El recorrido que haremos seguirá la estructura de la tesis original, dividida en 6 partes. Empezaremos con la introducción, después analizaremos el rendimiento histórico, veremos las proyecciones, el precio objetivo con sus riesgos, llegaremos a la conclusión y terminaremos con un análisis muy particular. Toda buena tesis profesional arranca con un resumen ejecutivo. Es como empezar la casa por el tejado, pero con todo el sentido del mundo. Te presenta las conclusiones y los hallazgos más importantes desde el principio, de una forma clara y directa. Y lo primero que nos dice este resumen es que la tesis se apoya en una base de crecimiento muy sólida. Hablamos de una tasa de crecimiento anual compuesta, o CAGR, de casi un 18% en los ingresos entre 2020 y 2024. Esto, en esencia, nos indica el ritmo de crucero al que la empresa ha ido creciendo de forma constante. Pero claro, crecer está muy bien, pero ¿se hace de forma rentable? El análisis subraya que sí, y mucho. El margen neto, que es el beneficio limpio que queda por cada 100 euros de venta, se ha disparado desde casi un 27% a cerca del 40%, una señal de una gestión mucho más eficiente. Y la suma de ese crecimiento y esa rentabilidad mejorada nos lleva a la cifra clave. La tesis establece un precio objetivo base a 12 meses vista de $737,71. Este es el destino, y ahora vamos a ver el camino que se ha seguido para llegar a él. Para proyectar el futuro, primero hay que entender muy bien el pasado. Por eso, un buen análisis siempre se ancla en los datos históricos. Es fundamental saber de dónde viene la compañía para tener una idea razonable de hacia dónde podría ir. Profundizando en los márgenes, vemos que la mejora no solo se dio en el margen neto, sino también en el operativo, el conocido como EBIT, que mide el beneficio antes de intereses e impuestos. Sin embargo, y esto es importante, la tesis también señala un punto a vigilar, el aumento de los costes generales y administrativos, algo que podría poner algo de presión en el futuro. De acuerdo, ya tenemos la foto del pasado, ahora toca mirar hacia adelante. En esta parte es donde el análisis construye sus previsiones, que son los cimientos sobre los que se levantará toda la valoración de la compañía. El estudio estima que el beneficio por acción, o EPS por sus siglas, se moverá en 2025 en una horquilla entre los 23 y los casi $27. Y si miramos más a largo plazo, hacia 2029, la proyección de ingresos se sitúa en un rango bastante amplio, entre los 330.000 y los 370.000 millones de dólares. Con estas proyecciones sobre la mesa, el siguiente paso es traducirlas a un precio objetivo concreto. Pero tan importante como saber a dónde se puede llegar es conocer los posibles baches que pueden aparecer en el camino. Hablemos del precio y de sus riesgos. La metodología para calcularlo es bastante directa. Se utiliza el múltiplo PER, o ratio precio-beneficio. Si el PER actual es de unas 29 veces, significa que el mercado paga hoy 29 euros por cada euro de beneficio que genera la empresa. La tesis simplemente aplica este múltiplo a los beneficios que se esperan para 2025 y de esa operación sale el precio objetivo. Pero como el futuro no está escrito en piedra, un análisis riguroso nunca da una única cifra, se plantean varios escenarios. En uno más pesimista, el objetivo se quedaría en $685. El escenario base son los 737 que ya conocemos, y en el más optimista podría llegar a los $791. Y por supuesto están los riesgos. La tesis identifica 4 principales. Que los ingresos se frenen, que los costes administrativos sigan presionando los márgenes, la propia volatilidad de las estimaciones y, quizás el más importante, el riesgo de que el mercado, en el futuro, decida que no está dispuesto a pagar un múltiplo tan alto por los beneficios. Muy bien, pues llegamos al momento de la verdad, la síntesis final. Aquí es donde se juntan todas las piezas del puzzle, se sopesan los pros y los contras y se emite un juicio final, una conclusión razonada.
El punto clave de la conclusión es este. Con la valoración actual, la tesis calcula un potencial de revalorización de aproximadamente un 11% a 12 meses, pero, y aquí está el matiz crucial, advierte que este potencial es muy sensible a cualquier cambio en el múltiplo que el mercado esté dispuesto a pagar. Por todo esto, la recomendación final no es una orden de compra directa. La tesis sugiere mantener, y solo se plantearía una compra bajo ciertas condiciones, que la valoración fuese más atractiva, como por ejemplo si el ratio PER ajustado a las estimaciones de 2025 cayese a 25 veces o incluso por debajo. Y para terminar, la tesis nos regala un último apartado con un análisis propio del autor, el llamado ZB Ratio. Es una forma de comparar la compañía no solo consigo misma, sino con todo el mercado. Uno de los indicadores que usa es el ZD Shape Factor. Podríamos decir que mide cómo de en forma está la empresa, lo equilibrados que están sus pilares de crecimiento, rentabilidad y solidez. Pues bien, según esta métrica, Meta tendría una estructura fundamental más equilibrada que el 90% del mercado. Otro dato interesante se obtiene de un modelo de descuento de flujos de caja, o DCF, que busca estimar el valor intrínseco de una empresa. El resultado de este cálculo sugiere que el valor intrínseco de Meta supera el del 70% de sus competidores, lo que indica una posición de fortaleza relativa en su sector. Podrás encontrar el acceso a la tesis de inversión completa en la descripción de este vídeo, además de otro acceso totalmente gratuito a más de 7.000 tesis de inversión como esta de acciones americanas. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los análisis de inversión que se publicarán diariamente. Sí, uno al día. Zenón Busental te desea buenas inversiones.